Buenos días, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos una semana más en este programa, que ha sido elaborado gracias a la colaboración de Voces Azuayas, Landariega y Caleidos y la Universidad de Cuenca. A lo largo de los programas hemos ido abordando y reflexionando temas que no solo han tenido su nexo en el ámbito social, político o cultural, sino también esta reflexión desde la corporalidad y la vida cotidiana. El día de hoy, aprovechando que ayer fue el Día del Padre, hablaremos de paternidad y discapacidad. ¿Cómo se entiende la paternidad? ¿Qué lógicas giran en torno a paternar? Y muchos otros cuestionamientos que lo haremos el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. La paternidad es un conjunto de relaciones que se pueden dar entre progenitores y sus hijos e hijas. Sin embargo, estas relaciones no se reducen a una condición meramente biológica, sino que también refieren a una condición simbólica y una afectiva. El ejercicio de una paternidad responsable sin duda es una experiencia transformadora, que cambia las prioridades y las rutinas. Para muchas personas es motivo de ilusión y mucha expectativa. ¿Qué pasa si es que ese niño que viene al mundo tiene algún tipo de discapacidad? O si en general aquel niño y aquella relación padre-hijo se ve mediada por la discapacidad. La sociedad capacitista en la que vivimos ha fijado un ideal de belleza, una expectativa sobre cómo deben ser, pensar y funcionar los cuerpos. Y en ese contexto, como dice Jonathan Maldonado, ciertas formas de vida se entienden como objetos de decepción y figuras del fracaso. Los padres no saben cómo reaccionar ante esta situación. Algunos experimentan sentimientos de tristeza o decepción e incluso hay quienes evaden la responsabilidad paternal. Dichas reacciones suelen ser comunes porque se basan en el miedo y el desconocimiento ante este tipo de circunstancias. Pero esos conflictos internos y sociales van transformándose a medida que se desarrolla un vínculo padre-hijo o hija, y a medida que la experiencia cotidiana va desarrollando diferentes formas de adaptación e interdependencia. Queremos ir más allá de cualquier discurso idealizado o simplificador de la paternidad, y para ello hemos recogido testimonios de cómo viven la paternidad personas en condición de discapacidad o que tienen hijos con discapacidad. Vamos a escucharlos. Ser padre de una persona con discapacidad es una experiencia no transferible. Cuando tienes un hijo, te cambia la vida. Cuando tienes un hijo con discapacidad, te cambia todo el mundo, te cambian los pensamientos, lo planificado. Y tenemos que aprender sobre todo de lo que no estábamos preparados, para lo que no estábamos preparados. Ser padre de un hijo con discapacidad es diferente. Hay mucho por hacer, sobre todo con la sociedad, que la sociedad comprenda la situación de la discapacidad. Es una montaña rusa, con experiencias maravillosas y también con angustias y situaciones a las cuales no estábamos preparados. Ser padre de una niña con discapacidad inicialmente plantea los mismos retos que cualquier paternidad. Miedos, incertidumbres y todo eso, a lo que habría que sumarle elementos adicionales específicos que tal vez pueden ser abordados por etapas. Así inicialmente uno trata de comprender qué es lo que causó la discapacidad de mi hija, y en busca de una respuesta a esta pregunta inicia todo un peregrinar de médico en médico, horas de navegación en internet buscando respuestas. Y aquí uno tiene la esperanza de poder encontrar una solución en el corto plazo. Y viaja a otras ciudades y a otros países intentando encontrar una cura milagrosa que le dé la oportunidad a mi hija de llevar una vida lo más normal posible. Después viene un segundo momento en el que uno empieza a entender que la discapacidad no es de corto plazo, que no existe una cura milagrosa, que ya no bastan los esfuerzos individuales y que se depende también del medio que le rodee. Es cuando uno descubre que la inclusión educativa en el Ecuador es una utopía y está mucho más interiorizada en el discurso que en la práctica, que los tratamientos terapéuticos en lo público son escasos y en muchos casos deficientes, y en lo privado sumamente costosos y por tanto en ciertos casos prohibitivos. Ser un padre de un hijo con discapacidad es una responsabilidad muy grande. Al principio es como una tarea muy difícil, ya que nadie está preparado para esto.
pero con el pasar de los años se va transformando en una experiencia muy bonita, ya que ellos nos enseñan muchas cosas, como no hay pretextos para poder triunfar y seguir adelante, a pesar de las circunstancias. Les hablaré un poco sobre mi crecimiento como padre al lado de mi hijo con discapacidad. Aunque no me gusta esa palabra, pero debo ser sincero que al momento de enterarme tuve mucho miedo de cómo lo cuidaría y qué iba a hacer. E incluso pensé rendirme muchas veces, pero verlo a él me alentaba a seguir, no lo niego. Ha sido muy difícil este camino que hemos recorrido juntos, pero sé que con certeza que he aprendido mucho de él, como que él es el verdadero guerrero. Al final del día creo que lo más difícil de ser padre de una niña con discapacidad, como le ocurre a cualquier padre, es sentir el dolor de su hijo como propio, y quizá incluso más fuerte. Mirarle y sentir que pierde en muchos casos la oportunidad de disfrutar de su niñez, yendo de hospital en hospital, de médico en médico, de tratamiento en tratamiento. Del otro lado de la moneda, en cambio, lo que brinda mayor satisfacción es que se genera en uno una sensibilidad distinta, pues cosas que en un hijo sin discapacidad se dan casi por sentadas, como sus primeros pasos, sus primeras palabras, al requerirse 100 veces más esfuerzo para lograrlas, hace que uno las disfrute y las valore mucho más. Esos pequeños avances que uno las siente como grandes victorias. Y por supuesto, resulta aleccionador todas las muestras de esfuerzo, de persistencia, de valor que nos regalan. Tenemos mucho que aprender de ellos. En este programa vamos a analizar esa relación existente entre paternidad y discapacidad. En medio del contexto del Día del Padre, reflexionaremos acerca de las emociones, los pensamientos, los encuentros, los desencuentros, invenciones y las relaciones, aprendizajes que pueden surgir de la relación entre paternidad y discapacidad. Pues, como Neil Marcus nos recuerda, la discapacidad no es una lucha valiente que se viva en el día a día, sino más bien una manera ingeniosa de vivir. Buenos días a todos, bienvenidos a Corporacías, un proyecto en colaboración con Voces Azuayas, Landariega, Caleidos y con el apoyo del Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Cuenca. El tema de hoy será paternar la discapacidad. El invitado de hoy, Jonathan Maldonado, es padre de una persona con discapacidad, estudiante del doctorado de estudios feministas de la UNAM, co-coordinador del GT Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y tentáculo de la colectiva Responsabilidades Anticapacitistas. Es docente e investigador en el campo de las ciencias sociales. Ha presentado conferencias nacionales e internacionales. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy bien aquí, encantado de que me hayan invitado. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, para empezar con la entrevista, quisiera iniciar con una pregunta que creo que es súper importante. Y bueno, nosotros sabemos que existen ciertas frases o expresiones cuando las personas se enteran del diagnóstico de una discapacidad y muchas veces está ligada a una visión trágica. En ese sentido, he escuchado mucho la frase dirigida hacia padres, no viven una maternidad o una paternidad normal, entre comillas. ¿Cómo miras esto? ¿Qué es una paternidad normal? Pues yo creo que, no sé, me despiertas un montón de recuerdos al invocar esa pregunta. No sé, por ejemplo, digo, desde la manera, iré como desde lo personal al tema de la investigación, ¿no? Que justo eso he tratado de hacer durante estos años, o sea, ligar mi trayectoria biográfica con el proceso de investigación en el campo de los estudios de discapacidad. Yo soy, sí, padre de una persona con síndrome de Down y bueno, a mí en lo particular recuerdo, porque además fui padre muy joven, a los recién cumplidos 17 años, el primer momento del nacimiento de Martier no
no hubo como algún tema, ¿no? En realidad nació y, o sea, todo muy, utilizaré la palabra normal, a propósito, ¿no? No mayor revuelo, nacimiento, felices, contentos, ¿no? Sin embargo, a la semana de nacida, notamos que no, o sea, no había como mucho llanto, notábamos también que sacaba mucho la lengua, ¿no? Y eso nos comenzó a parecer extraño. Volvimos con el médico y entonces él empieza a ver como las manos, los ojos, y entonces le manda a hacer un cariotipo. En el resultado, pues arroja que precisamente tiene síndrome de Down, trisomía 21, y en ese momento yo a la luz precisamente de Martí actualmente tiene 15 años, ¿no? Y yo tengo aproximadamente desde 2000, a finales de 2011 me empezó a interesar el tema de discapacidad, ya como tema de investigación, pero imagínate, o sea, antes de eso fue como un proceso de vida, de descubrimiento, precisamente con todo esto que se venía levantando sobre pues, qué era trisomía 21, qué síndrome de Down. De repente me vienen a la mente como haber visto dos, tres personas, pero con el rostro, o sea, todo esto, porque además empieza a ser muy presente esos rasgos, empiezo como a detectarlos en películas, como alrededor mío, cuando voy al súper, etcétera. Y hasta ese momento, pues lo único que implicó fue, tengamos cuidado con el tema de las cardiopatías, porque Martín nació con una cardiopatía, el tema de una rehabilitación temprana, ¿no? Y no más. Pero yo creo que fue hasta los 3 años de su nacimiento, cuando empezamos a buscar escuela, que nos damos cuenta que Martí no era igual que todas las personas. Porque cuando llegamos al kinder, aquí en México pues se le conoce como kinder o preescolar, nos dicen que fuimos a un kinder de educación pública. Nos dicen, ay, pues es que no la podemos aceptar. Y entonces nos quedamos así como, pero ¿por qué no? No, pues es que para niñas como esta hay escuelas especiales. Nosotros no sabíamos lo de las escuelas especiales. Nos dan la dirección de una y fuimos a esa escuela y a mí, te digo, como recordando hacia atrás esos flashbacks, recuerdo mucho haber entrado a la escuela especial, que era para personas con síndrome de Down, y me impactó mucho ver a jóvenes, adultos, niños con síndrome de Down, ¿no? O sea, porque nunca había tenido como ese contacto. Y bueno, pues ahí se empezaron a desatar sobre todo este tipo de experiencias de cuidado, de crianza, de una paternidad que pues relativamente se vive en el margen, ¿no? La educación, el tema del médico, no sé, como esta idea del proceso de desarrollo, esa norma de desarrollo que se nos impone, de decir, bueno, cuando cumples tal edad tienes que ir a tal grado de escuela, pero además estar pensando así, hablando de esta forma, y entonces Martí empieza como en ese tema a retrasarse, ¿no? Hoy entiendo que el retraso pues tiene que ver con otras implicaciones también de vida, que tiene que ver con eso, ir más lento. No tiene nada de malo, pero tiene mucho de malo cuando vivimos en una sociedad que privilegia la velocidad, ¿no? Entonces, y la idea del desarrollo evolutivo, etcétera. Y me parece que esas han sido como experiencias que me han marcado. La palabra normal era muy utilizada en mi familia, ¿no? Como que hacían esa distinción entre, bueno, pero o sea, pero es que los niños normales y tu hija, o es que los normales, o los niños normales y Martier, y era una palabra muy utilizada, ¿no? Incluso, pues ella tiene una tía de su edad, y hubo un momento donde se empezaron a separar, ¿no? Como esta cuestión de, pues empezaron a dejar de jugar, empezaron a hacer otras actividades distanciadas, y era mucho también, no sé, entre los primos de ella, pues me llegan a preguntar, oye, pero ¿por qué Martí no habla bien, no? Oye, pero ¿por qué Martí se ríe, no? Sola, ¿no? Como este tipo de cosas que, pues sí, muestran un extrañamiento, ¿no? Las miradas en la calle. Hoy en día me saca mucho de onda que lleguen y me digan,
ay, qué hermosa tu hija, qué bella, no sé, me tocó el otro día ir al hospital y entonces un médico así de la nada, ay, está hermosa y no sé qué, yo, pero ¿por qué se acerca, no? Pero así no se le acerca a otra persona, ¿no? Entonces de repente esas cosas ya me sacan un tanto de onda, pero igual medio las comprendo, pero antes era mucho el tema de la mirada en el autobús, y el comercial, centro comercial, y la otra era que también dentro de todo eso, pues uno como que se autoidentifica y desidentifica al mismo tiempo con personas que pueden estar en tu misma situación, ¿no? Era muy curioso ir al súper y de repente ya andaba otra persona con síndrome de Down de la misma edad de Martí y de repente nos encontrábamos no sé, su mamá y yo, y era como cruzábamos miradas y nos sonreíamos y seguíamos nuestro camino, ¿no? Y eso sigue pasando, ¿no? Entonces eso también es como muy interesante y bueno, pues también hay desidentificaciones cuando uno está en esa comunidad que pareciera no, o sea, tener algo en común, pero no es algo en común, o sea, creo que también las formas de comprender esa experiencia pues van atravesando eso, marcas diferenciales en donde, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo hoy en día no estoy de acuerdo con el tema de la especialidad, soy un padre especial, también extraordinario, ¿no? Y estoy muy feliz, y mi hija, una guerrera de vida, y no concuerdo con ese tipo de narrativas que muchos padres y madres sí. Y bueno, atendiendo a esta cuestión del nacimiento, te digo que, bueno, ya entrando al proceso de investigación, conociendo más a padres y madres, cuidadores que están en una misma situación que la mía, entre comillas, pues, pues sí, claro que el tema del nacimiento supone una felicidad, ¿no? El recibir a alguien nuevo en la familia, pues implica eso, ¿no? Que la familia vaya, visite, sonrían y todo eso. Y pues las experiencias que yo me he encontrado han sido variadas, pero se replican continuamente aquellas que a la hora del nacimiento también como que se dan cuenta, ¿no? Que los dedos, que el rostro, que las plantas de los pies, ¿no? Bueno, y entonces empiezan ahí como la sospecha. Me han tocado como narrativas donde me han contado, por ejemplo, ¿no? Recuerdo mucho la de Juan N., ¿no? Donde me decía que cuando nació su hijo, él estaba con su esposa y que enseguida lo vieron y se lo llevaron, ¿no? Y entonces ellos se quedaron así como, ¿por qué se lo llevan? Y vieron cuchichearse a las enfermeras, al pediatra y todo esto, y entonces se sacaron mucho de onda porque ni siquiera se los mostraron. Pasan unos minutos y entra el pediatra con el bebé, pues en sábanas, ¿no? Pero con sangre además, ¿no? Y le dice al papá, oye, te voy a decir algo, pero quiero que tomes tranquilidad. Tu hijo nació con las orejas raras, los ojos raros, los pies de esta manera, ¿no? Y entonces él me decía, parecía que me estaban describiendo un monstruo, ¿no? Entonces yo me había sacado mucho de onda frente al discurso que me daba el pediatra, y entonces de repente le dijo, pues tu hijo tiene síndrome de Down, ¿no? Y él se quedó con una cara así, bueno, pero ¿qué es síndrome de Down? Le empezó a explicar dentro de los términos, no, que un cromosoma extra en el par 21 y entonces tendríamos que hacerle pruebas para ver si es mosaicismo, traslocación, etcétera, etcétera. Y él la pregunta que le arroja es, bueno, pues se le va a quitar, y él le responde, no se le va a quitar, pero tiene tratamiento, no tiene tratamiento, tu hijo es una condición que va a tener siempre, y él no comprendía que eso era de la trisomía 21 y dice que el pediatra como que lo desesperó y que le dijo, bueno, va pronto, tu hijo es un retrasado mental, ¿no? Y que con la palabra retraso mental él comprendió lo que tenía su hijo. Y entonces es ese tema de las palabras, cómo implican, ¿no? Que te digan síndrome de Down, trisomía 21, retraso mental, discapacidad intelectual, pues obviamente va marcando a las personas con una serie de asociaciones que ya también tienen en sus vidas, ¿no? O sea, ¿qué implica el retraso mental, ¿no? Escuchar la palabra, pero además asociarla con imágenes, etcétera, personajes, sí, ¿no? Y la otra es esto, ¿no? Que cuando llega la familia y saben, ¿no?
del diagnóstico, pues llegan a abrazarle, a decirle que lo sienten. Y entonces todo eso a mí me ha llamado mucho la atención, precisamente porque hay un texto que escribo que se llama Desear hijos sanos, donde recupero, pues un tanto etnográficamente, como la experiencia que tuve con un baby shower de una amiga. Entonces, fui al baby shower, hicimos, ya sabes, los juegos que se hacen de medir la panza y adivinar el sexo, que también tiene todo un ritual, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí, de repente sus familiares le empiezan a dedicar palabras, ¿no? A mi amiga. Y le dicen que, pues, desean que su hijo, bueno, que no importa que sea hombre o mujer, lo importante es que venga sano. Aunque sabemos que en nuestra sociedad heteronormativa sí importa que sea hombre o mujer, ¿no? Porque no hay posibilidad de pensar en la posibilidad, por ejemplo, de personas intersex, ¿no? En el nacimiento de personas intersex. Y la otra es que le decían que venga completito y con sus facultades mentales bien. Y yo decía, claro, pues es que ahí hay una cuestión, porque además yo había ido acompañado de Martier y me sentí muy incómodo. Muy incómodo, pero no pude, no, como que no dije nada, ¿no? Simplemente pensé, ¿qué ocurriría si yo le dijera a mi amiga en esa atmósfera como de felicidad, ¿no? Que se estaba enarbolando, que pues, sí, efectivamente, no importa que sea hombre y mujer, lo importante es la posibilidad de que venga intersex o con síndrome de Down, ¿no? Y cómo el público que estaba ahí lo tomaría, ¿no? Le está deseando algo malo, o la pregunta es también esa, ¿no? ¿Cómo es que, sí, el sentimiento de felicidad se asocia con ciertos cuerpos que están acostumbrados a eso, a gozar como de los privilegios que se asume en la normalidad, ¿no? Y creo que es una cuestión muy, muy importante y fuerte cuando uno habla de estas cosas, porque lo diría Javier Romañac, por ejemplo, ¿no? Que a las personas con discapacidad, o sea, que las personas con discapacidad son queridas pero no deseadas. ¿Y qué implica desear no solamente a personas con discapacidad, sino desear a la discapacidad misma, ¿no? O sea, implica justamente cuestionar como esa advertencia latente de que algún día todos y todas vamos a ser discas, ¿no? Bajo el supuesto de una desgracia, ¿no? Ya sabes, como estos eventos que de repente se arrojan como de discapacidad y de repente te dicen, recuerden, alguna vez ustedes van a ser viejos, alguna vez pueden sufrir un accidente, como el tema de la advertencia, ¿no? Como mucho desde la advertencia. Y me parece que una de las cosas que he aprendido, pues, de esta compañía que tengo con mi hija es precisamente a pensar en la discapacidad como una forma de vida siempre dispuesta a tocarnos. A tocarnos desde esa idea también como de abrazarnos, ¿no? Atravesarnos, y acercarnos precisamente a la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, a la fragilidad de nuestras relaciones y a esa interdependencia que es el cuerpo, ¿no? O sea, porque creo que la discapacidad pone en tensión todas esas ficciones modernas del cuerpo autosuficiente, autónomo, fuerte, vigoroso, ¿no? Que además pues tiene también, además de rasgos capacitistas, masculinistas, coloniales, etcétera. Y bueno, pues ahí yo creo que es la experiencia que a veces atraviesa y de la cual yo hace poco, bueno, no hace poco, pero hace unos años reconocía, ¿no? Que cuando yo me envolví en los estudios de discapacidad y leí muchas cosas como de diversidad funcional, me quedaba mucho con el tema de lo positivo de la diversidad funcional y el cambio de la nominación y todo eso. Y recuerdo que alguna vez platicando con algún papá, me decía él llorando como el tema del nacimiento de su hijo. Me decía, bueno, pero tú y yo somos compañeros de dolor. Tú y yo somos compañeros de dolor. Y yo en ese momento como que respetando lo que él estaba contándome, pero al mismo tiempo pensando cómo me estaba interpelando esa cuestión, yo decía, no, claro que no soy compañero de dolor, ¿no? No, yo estoy muy orgulloso de mi hija y no sé qué y no sé cuándo. Y de repente, a la distancia, decía,
¿por qué, por qué me cuesta trabajo reconocer que en algún momento he sentido vergüenza, en algún momento he sentido dolor, en algún momento la he soñado con otro rostro, la he soñado hablando nítidamente? O sea, ¿por qué tendría que negar esas sensaciones? Y creo que no negarlas me ha hecho también involucrarme con eso, con pensar la infelicidad, la vergüenza desde otro lugar que no sea desde, desde, sí, como que no sea desde aquello que se oculta, sino precisamente que devela qué es lo que nos hace sentir de esta forma, no como una cuestión propia y además culpígena, como un sentimiento persecutorio que te dice todo el tiempo, no puedes sentir eso, sino precisamente qué es lo que nos hace, o sea, como hay una cultura, como hay una política cultural de las emociones que nos enseñan a sentir eso, ¿no? Y si nos enseñan a sentir eso, pues también habría que sentirlo desde otro lugar, más allá de decir, sí, estoy súper orgulloso y entonces, no, a ver, ¿qué es lo que también te pone de frente ese tipo de afectos, ¿no? Y creo que pues a mí me ha colocado precisamente desde eso, sentirme desde otro lugar y poder narrarnos, eso, desde otro tipo de experiencias que no sean siempre, vuelvo a insistir, la del lugar del padre excepcional que está orgulloso de su hija extraordinaria, ¿no? No, o sea, creo que esto también nos pone en un plano muy terrenal de decir, bueno, aquí también con la mar hay desencantos, así como ella tiene desencantos conmigo, ¿no? Y eso, pues, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que me comentas, porque a mi mamá también le pasó eso conmigo. Yo soy sorda, entonces cuando me diagnosticaron que era sorda, como a los 2 años, o sea, me diagnosticaron un poco tarde, y claro, la primera reacción de la gente fue dar como un pésame, ¿no? Así como qué pena, qué tristeza, lo siento mucho. Y sin embargo, eso cambió cuando un amigo de la familia se le acercó a mi mamá y le dijo, te felicito. Entonces mi mamá se quedó fría, así como que me estás vacilando, me está molestando, o qué onda, ¿no? Y él le dijo, no, te felicito porque vas a aprender muchísimo. Entonces ahí fue como una especie de vuelta de tuerca con respecto a cómo mirar la discapacidad. Entonces yo obviamente me doy cuenta que hay muchos desafíos de vivir la paternidad en una sociedad capacitista como la nuestra, ¿no es cierto? Pero me doy cuenta que hay muchas personas que no conocen el concepto de la palabra capacitismo. Por ejemplo, nuestros oyentes seguramente o algunos habrán oído, otros no. Entonces, si quisiera que puedan contarnos un poco de qué se trata el capacitismo. Sí, claro. Bueno, yo creo que, no sé, por ejemplo, mi acercamiento al tema del capacitismo, como concepto, como categoría, uno lo puede leer precisamente a la luz de sus experiencias, ¿no? O sea, es muy poco discutido el tema o sea, conocemos de qué va más o menos el sexismo hoy en día, el racismo, el clasismo, pero me parece que el capacitismo sigue siendo una categoría social que organiza a los sujetos según sus capacidades, ¿no? Pero por supuesto que ese según sus capacidades no es que sean capacidades organizadas de manera neutra, ¿no? En realidad son capacidades que constantemente se están jerarquizando y se están jerarquizando en función de un sistema, me parece, capitalista, neoliberal, que busca constantemente el cuerpo íntegramente productivo, ¿no? ¿Qué implicaría ese cuerpo íntegramente productivo? Me parece que no solamente apelando a una idea de funcionalidad, sino también una cuestión estética, a un tema de un intelecto cuerdo, ¿no? Un intelecto que además de tener un pensamiento abstracto, ideas organizadas, que además regule como los sentimientos del sujeto, etcétera, etcétera, pues sí vaya conforme a una idea lineal y evolutiva de desarrollo, ¿no?
Pienso también en que pues, estas habilidades dentro de ese sistema capacitista se exigen sobre todo para la competencia, la competitividad, la resiliencia. Me parece que es también una de las cosas que se pone en ese sistema capacitista, a pensar que uno tiene que resolver sus propias adversidades y que el resolver esas adversidades pues también te dota de un reconocimiento en cuanto a tu capital cognitivo. Está puesto en la idea del pensamiento positivo, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que la única discapacidad es una mala actitud. Me parece que puede reducir, ¿no?, lo que podemos entender por ese pensamiento positivo. Pienso en justo la forma en que hay un modelo piramidal como de lo sensorial, donde se privilegian, ¿no?, por ejemplo, ciertos sentidos. Entre ellos sabemos que nuestra sociedad, atravesada por toda esta cuestión occidental, pues privilegia la vista, ¿no? Somos ocular-centristas, este tema además, de hablantes, oyentes, ¿no? Bípedos, y bueno, dentro de ese modelo piramidal, por supuesto que se organiza la sociedad, los apoyos tecnológicos, materiales, arquitectónicos, pedagógicos, que privilegian precisamente esa idea del cuerpo íntegramente productivo. Y por tanto, las personas con discapacidad, pero también otras corporalidades que se desvían de esas normas, pues quedan de cierta manera segregadas, excluidas de todos esos apoyos, ¿no?, que privilegian ciertos movimientos, ciertos lenguajes, ciertas formas de comunicar, de pensar, de sentir, etcétera, etcétera. Por tanto, el capacitismo es como un telón de fondo que aparece innombrable, ¿no?, pero que constantemente nos está poniendo a competir con otras personas, pero además a competir con nosotras mismas, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, ¿qué implica esa idea de la autosuficiencia, ¿no? Me parece que un ideal regulatorio del capacitismo es la idea de que somos autosuficientes, esta idea de, no, yo sí soy, las personas con discapacidad no lo son, las personas en situación de vejez tampoco, los infantes tampoco, y entonces te preguntas, bueno, pero entonces, ¿quién es el sujeto autosuficiente? ¿Es el varón? ¿Es quien tiene propiedades? ¿Es quien no tiene discapacidad? O sea, ¿quién es la persona autosuficiente? Y me parece que esa es una de las cosas que tendríamos que desmontar, saber que nadie es por sí misma, ¿no? O sea, nadie es por sí mismo. No soy posible sin ti, y ese sin ti implica esos apoyos de otras personas, pero también apoyos tecnológicos, materiales, pedagógicos, que amplíen nuestro movimiento y nuestra acción. Por tanto, vuelvo a insistir, la discapacidad necesita, ¿no? Las personas con discapacidad necesitan de esos apoyos, porque los apoyos están distribuidos diferencialmente. Entonces, cuando están distribuidos diferencialmente, es ahí donde encontramos procesos de precarización de la vida de las personas con discapacidad, porque hay falta de acceso a la educación, a la atención médica, la contaminación del medio ambiente, la flexibilización laboral, las barreras arquitectónicas, y bueno, y todo esto me parece que, por supuesto, que colocan a la discapacidad no solo como una diferencia, sino como una diferenciación que margina a cierta población. Por eso creo que es importantísimo ponerle cara a todo el sistema capacitista, que no solo regula a las personas con discapacidad, sino que nos regula constantemente a todos y todas bajo ese binario capaz-discapaz, ¿no? Que me parece uno de esos binarios que tenemos que seguir cuestionando, ¿no? Y bueno, creo que diría eso. Y una pregunta, ¿cómo evitas que la visión capacitista incida en las relaciones con tu hija y con el círculo social, con tu círculo social? Sí, es bien complicado porque
yo siento que, bueno, o sea, admito que el capacitismo es mi paranoia, ¿no? A veces pienso que me refiero a él, ¿no? Sí, como para explicar el sentir de rechazo que acontece en mí cuando mi hija no logra habitar ciertas convenciones de vida. Y por supuesto sé que la convencionalidad nos reúne alrededor de objetos, vivencias y afectos que se establecen como bienes comunes. Sin embargo, esos bienes comunes que prometen, por ejemplo, bienestar y felicidad, son efecto de guiones normativos de existencia. Y creo que a veces es eso, ¿no? Como que uno puede señalar es que eso es capacitista, es que esto no sé qué, pero de repente uno se encuentra siendo profundamente capacitista, ¿no? Y eso me pasa constantemente con mi hija, ¿no? No sé, como ahora que estamos, bueno, volvimos a clase, ¿no? Y de repente, no sé, en la escuela tienen un tema con el 8, y entonces mi hija hace el 8 con 2 bolas, y para ella es el 8. Entonces la escuela no, tiene que hacer el infinito, como un movimiento nada más. Y era como, bueno, pero ¿por qué tiene que hacerlo así si ella entiende que el 8 es así? Y entonces de repente me encuentro ahí diciéndole yo también, no, Martí, es que el 8 no se hace así, no se hace así. Y entre eso, entre de repente pensar que, por ejemplo, el lenguaje que tiene, me parece que es muy fluido, se entiende, pero, bueno, a ver, ponle el artículo él, acompáñalo de esto. Y me parece que eso tiene que ver, sí, con todo esto que nos ha dejado el proyecto civilizatorio, de cómo uno tendría que hablar, cómo uno tendría que hablar para hacerse comprender, que uno puede decir de repente eso, es que eso es, o sea, tiene que ver con el proyecto civilizatorio, que además es capacitista y y ta, pero al mismo tiempo digo, es importante que dentro de esta sociedad en la que vivimos y no somos extraterrestres, tengas las habilidades necesarias para poderte comunicar, porque esa forma de comunicarte, de cierta manera, va a ser también que seas escuchada, y se puedan dirigir a ti, tú también puedas exigir ciertas cosas. Entonces, por supuesto que no considero que sea una persona que puede estar como críticamente, sí, situada críticamente frente al capacitismo, pero también he aprendido que cuando uno quiere pensar estratégicamente, a vivir dentro de estas ambivalencias y contradicciones en las que uno crece y en las que uno participa, pues obviamente uno tiene que comenzar a reconocer que también uno es parte del problema, ¿no? Y entonces, pues la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo habitamos el problema del capacitismo sin creernos, ¿cómo decirlos? Sí, como transparentes, como, no, es que yo ya estoy más allá del mal, ¿no? No me parece que uno tiene que reconocerse constantemente inmerso e inmersa, para poder también desde ahí generar cosas, porque si no me parece que es muy complicado, o sea, te mentiría diciéndote no, para nada, yo no, soy súper crítico en esas cosas y tengo una vida anticapacitista siempre con mi hija, ¿no? Por supuesto que me cuestiono y trato dentro de todo esto que te menciono, pues pensar en una ética mínima, ¿no? O sea, cuáles son las cosas con las que sí no negocio, ¿no? Con lo que digo, esto me parece profundamente capacitista, no lo voy a hacer contigo, pero tampoco lo voy a hacer conmigo y no lo voy a hacer con otras personas. Pero a veces uno resbala, ¿no? Y entonces, pues también reconocer esos patines, como la idea también del macho, ¿no? O sea, uno puede decir, no, yo soy crítico del patriarcado y entonces, no, pero a veces me encuentro siendo un macho, ¿no? Entonces, también de qué forma uno aprende a reconocerse dentro de estas estructuras que también no es que uno diga por voluntad propia, voy a dejar de ser esto, me parece complicado porque uno está sujeto a relaciones, acontecimientos y circunstancias que a veces nos hacen resbalar, ¿no? Entonces, preferiría colocarme en un lugar pantanoso y como de un piso, o sea, prefiero como situarme con ella, como ir de la mano con ella, junto a ella, pero en un piso que es bastante resbaladizo. Y entonces de repente uno se mete ahí sus caídas, porque bueno, creo que no es fácil andar, ¿no? En esas arenas movedizas. Y pues con otras personas, no sé, nos ha tocado hoy en día que hemos también como estado en temas de ejercicio, de repente que se dirijan mucho a mí, no le hablen a ella, ¿no?
como a veces muy pesado y a veces digo, bueno, a ver, como que vuelto a verla, ¿no? Como que háblale, o que tiene 15 años y me dice, no, pues es que esta niña, la niña no puede entrar, ¿no? Y no es ninguna niña, ¿no? Tiene 15 años y te diriges a ella, ¿no? Me ha pasado en centros comerciales con temas de COVID, donde no permiten a personas menores de 15 años entrar y de repente vamos al súper y me ha tocado así salir súper enojado o ni siquiera ya entro al súper porque es como, es que la niña no puede pasar, no es que no es una niña, ¿no? Tiene 15 años y Martie también de repente hemos dicho, bueno, di que tienes 16 para que no haya problema y entonces Martie vamos a entrar y de repente es como, tengo 16 años, ¿no? Y entonces como que ya para ahí el coche y bueno, como eso también me parece que pues uno no puede estar por fuera de esos encuentros. Y creo que es eso. O sea, de repente hay cosas que pueden ser muy violentas y ahí uno para a coche. Y hay otras que me parece que son como o sea, yo lo siento que no es mal pedo, mala onda, ¿no? De repente hay comentario, un gesto y de repente digo, bueno, a ver, aquí quizá no es como que me ponga yo, sino que entiendo como las circunstancias también, quizá desde donde la otra persona arroja el comentario, ¿no? Uh-huh. También dentro de las reflexiones sobre discapacidad, también se habla mucho de los cuidados. Yo en lo personal concibo los cuidados como una forma de potenciar las relaciones desde el aprendizaje, el amor, la reciprocidad. Pero obviamente la idea común de los cuidados expresa una relación dicotómica y de dependencia o incluso de obligación. Entonces, ¿cómo podemos empezar a concebir los cuidados desde otra perspectiva? Conociendo que hay una relación súper dicotómica de los cuidados, así como incluso una relación de género de los cuidados. Entonces, ¿cómo empezar a concebir los cuidados de otra perspectiva? Y obviamente con tu experiencia desde la paternidad, ¿no? Uh-huh. Sí, como tú lo dices, ¿no? O sea, creo que cuando uno piensa en los cuidados en el contexto de la discapacidad, es como esa relación diádica entre cuidado y dependencia que de repente es que yo soy quien te cuida y tú pues solamente eres la cuidada, ¿no? Que me parece, pues eso, pues tiene que ver con relaciones jerárquicas, ¿no? Porque además la dependencia sigue siendo leída, me parece, bueno, hace poco, por ejemplo, daba una clase y decía una compañera que como el contra, sí, como, no, como la contraparte de la discapacidad era la autonomía. O sea, sí, ella lo decía así. Y entonces yo, ante ese comentario, yo me quedaba pensando un montón porque decía, no, es que hay un problema porque porque también me he encontrado en círculos donde hablar de dependencia en discapacidad es como, no tienes que hablar de dependencia, tienes que hablar de autonomía, independencia, autosuficiencia, y entonces todo esto que yo de repente digo, pero ¿por qué seguir esas lógicas? ¿Por qué no reconocer que somos dependientes, interdependientes, vulnerables, ¿no? Desde otros lugares que al mismo tiempo estén rechazando estas formas también de sujeción en donde dependencia significa pasividad, por ejemplo, ¿no? Significa que hablen por ti, ¿no? Que te tengan como un muñeco. Entonces, ahí, por supuesto que pues, también no he entrado como en esa cuestión, ¿no? De pensar, de sentir, pensar las sensibilidades, las preocupaciones, las responsabilidades sobre las prácticas de cuidados en el contexto de discapacidad, ¿no? Y que habría que precisar en esa desestabilización de las responsabilidades que se asumen en el cuidar de, pero también que se incorporan en el acto de sentirse cuidada por, en este sentido, ¿no? O sea, pensar que los cuidados no siempre pues son como el resultado de algo gratificante. O sea,
los cuidados son más complejos que eso, ¿no? Los cuidados nos ponen precisamente frente a nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, frente a responsabilidades no pedidas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más como potentes, ¿no? ¿Qué significa asumir el cuidado frente a una responsabilidad no pedida o no solicitada? Creo que ahí es donde el sentido de la ética viene, ¿no? O sea, ¿qué hago contigo o qué hacemos en esta relación que tenemos que no fue solicitada, ¿no? Y creo que ahí, pues, no sé, me ha servido mucho trabajar desde las memorias sobre el cuidado, pensar las memorias en relación con un archivo de sentimientos. Para esto, Ance Betkovich me ha acompañado bastante fuerte como en esta forma de definir el archivo de sentimientos, porque ella dice que el archivo de sentimientos es una exploración de los textos culturales como depositarios de sentimientos y emociones, y que están codificados no solo en el contenido de los textos, sino en las prácticas que rodean su reproducción y recepción. Entonces, partiendo de esa propuesta, a mí me ha interesado eso, como compartir como la comprensión de las prácticas de cuidado como un punto de entrada a un vasto archivo de sentimientos respecto a las distintas y distinguidas formas de amor, intimidad, vergüenza, hartazgo, cansancio, sacrificio, entre otras sensaciones que son parte fundamental de la relación cuidado-discapacidad, en tanto encuentro intersubjetivo de la fragilidad corporal, ¿no? Hace poco decía, ¿no?, que mi esperanza o mi horizonte es hacer que una vivencia singular sea relevante para una comprensión más amplia de los cuidados y los desafíos de la concepción habitual de la discapacidad. Por tanto, para mí, los archivos de sentimientos sobre los cuidados es un esfuerzo que ha permitido preguntarme por la conexión entre mi experiencia como padre de una joven con discapacidad y los testimonios, las novelas, los poemas, las fotografías, el cine, las cartas, que producen mi experiencia en una cultura de la discapacidad que es sostenida por una actividad pública, ¿no? Y que uno tendría que reconocer que alguien podría asumir el cuidado de otra persona en condiciones de desigualdad y explotación, o simplemente asumirlo sin la posibilidad de decir que no. Que eso es otra cosa, ¿no? O sea, ¿de qué forma pasa mucho con el tema de los hermanos, ¿no? Que a veces son obligaciones incluso legales, ¿no? Te tienes que hacer cargo de él. ¿Y qué pasa cuando no hay una posibilidad de decir que no? Puede ser legal, pero también moral, ¿no? Es mi hermana, o sea, es mi hermano, es mi mamá, ¿cómo voy a decir que no? O encontrar ese trabajo desagradable, porque también el cuidado puede ser un tema desagradable, porque la persona que es dependiente no es un agente pasivo, sino también alguien que reclama, exige, y muchas veces se convierte en alguien despreciable. ¿Cómo dejarnos atravesar por esas emociones sin reducirlas a sentimientos de culpa? Lo que te decía hace rato, incluso con el tema de la vergüenza, el enojo, con el cómo en un primer momento como que digo, no, yo no soy tu compañero de dolor, pero de repente digo, ¿y si sí? ¿Cómo podríamos también contarnos desde ese lugar, pero apelando a otras cosas, ¿no? O sea, no desde ese dolor de la tragedia y entonces sí, las personas con discapacidad no tendrían que existir porque nos traen pura desgracia. No, a ver, ¿desde dónde sentirlo? ¿Desde qué otro lugar sentirlo? Porque la culpa, o esa idea de sentirse culpable por, en tanto sentimiento social en el orden de una persecución doliente, pues se inserta muy fuerte en una experiencia de inadecuación y castigo, ¿no? Y pues eso, ¿a qué se expone alguien que no cuida bien, por ejemplo, y que no llega a sentir cosas lindas al hacerlo? ¿Qué consecuencias tiene hablar de malestar en una sociedad que naturaliza el dar cuidados como un acto de amor y sacrificio? Entonces me parece que también, pues no sé, la invitación es a escribir sobre los cuidados desde un enfoque antisentimentalista o del desencanto con la intención de desenmascarar el rostro de la violencia y las responsabilidades forzadas,
así como las cosas que están por contarse, en una idea que tiene que ver precisamente eso, ¿no? Como cómo vivimos los cuidados, su ambivalencia y su contradicción. Y creo que desde ahí, no sé, pues pienso en mis cuidados, pienso mi paternidad, pienso mis relaciones con otras personas, en donde, por supuesto que puedo contar, no sé, con las formas en las cuales a veces cuidar de la Martín me ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Y de mí mismo y mi relación con ella. Pero también es estar junto a, ha traído también complicaciones que hoy en día de repente no la aguanto, ¿no? O sea, hay veces donde digo, uy, qué complicado. Y no por la discapacidad, por otras cosas, ¿no? Pero es como eso, o sea, y que de repente también la discapacidad me hace frente y me dice, es complicado, ¿verdad? O sea, es complicado. Y eso, como no negarlo, como porque eso me ha pasado mucho, he trabajado con grupos de discusión, grupos, no lo llamaría apoyo de padres y madres, que de repente les da mucho, no sé, como que decir, a mí me ha parecido a veces desagradable atender esto, eh, les da mucha culpa contarlo, ¿no? Como decirlo en voz alta, les da mucho peso. Y pues, ¿qué significa poder contar eso en voz alta? Creo que también, y sentirlo desde otro lugar, ¿no? Y me parece que una de las cosas que tenemos que estar constantemente ahí como tratando de desmontar ese sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa también da responsabilidad, y creo que la responsabilidad bajo un sentimiento de culpa en el contexto de los cuidados hace que esas vidas compartidas se vuelvan imposibles, ¿no? Y creo que es importante por eso movernos hacia esos otros lugares, que no necesariamente sean eso, como desde ay, es que es tan bonito cuidarla y entonces me ha enseñado tanto, y, o sea, sí me ha enseñado, por supuesto, pero también me ha enseñado un montón de cosas y a sentir un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso, mi relación con Martí, pero mi relación con Martí y el mundo, ¿no? Como, y el entorno y todo eso, pues también creo que lo pondría desde ahí. Muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo, pero por último, para cerrar esta discusión, solemos preguntar a nuestros invitados algunas recomendaciones sobre películas, obras de arte, libros, música, sobre este tema, ¿no?, que estamos hablando, y queríamos pedirte alguna recomendación, o sea, ¿qué nos podrías recomendar? Pues mira, ahora que estábamos hablando de los cuidados y de las responsabilidades no pedidas y todo esto, yo les recomiendo un montón un documental que se llama América. No tengo ahorita a la mano el nombre del, del director, pues, a ver, denme muy rápido, lo voy a googlear a ver si me aparece. Pero pues es precisamente, se presentó en 2018 en un festival que tenemos aquí en México, que se llama Ambulante. Y bueno, a ver, ya me está saliendo. El documental se llama así, América, y es de Eric Stoll y Chase Whiteside, así más o menos. Y entonces justo abre el documental sobre un caso de abandono a una mujer de edad avanzada, creo que tiene más de 80, 90 años, tiene, si no estoy mal, no sé si el Alzheimer, pero es abandonada por su hijo. O sea, su hijo la deja